Hola, hola, bienvenido y bienvenida a una nueva edición de Entre Líneas, lectura política con voz propia. Les saluda de Bru Jiménez, Giovanni. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa definitivamente especial porque tenemos al expresidente de la República, el politólogo Luis Guillermo Solís Rivera. Lo primero, pues agradecerle a don Luis Guillermo estar con nosotros. Un saludo, don Luis Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias, Giovanni. Un saludo muy cordial para nuestra audiencia y encantado de tener a un exalumno entrevistándome. Eso siempre es un gusto. Muchas gracias. Un exalumno de los malportados, de los que hacíamos cosas terribles ahí en las viejas aulas de ciencias sociales, porque ahí fue donde estuvimos allá por los años 90, 94, 95, creo que yo recibí 2 cursos con don Luis Guillermo Solís. No recuerdo, pero era algo sobre, bueno, eran de política internacional, creo que eran. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, señor presidente. Vamos a hacer una pausa de nuevo para mientras la gente se va conectando y para enviar enlaces y en las redes sociales y demás. Y ya casi estamos de vuelta con la gente. Hoy vamos a hablar sobre la situación política costarricense, más con el exprofesor, con el profe, con el politólogo, que con el expresidente. Pero también, por supuesto, va a haber mucho de su valiosa experiencia en este programa. Ya casi volvemos. No se vaya, en unos minutitos estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta. Muchísimas gracias por mantenerse ahí con nosotros en Entre Líneas, lectura política con voz propia. Este es un programa de culturacr.net. Culturacr.net es un medio de comunicación independiente. No pertenecemos a ningún gobierno, no pertenecemos a ningún partido político, no pertenecemos a ningún grupo de presión, no pertenecemos a ningún grupo de interés, no pertenecemos a ninguna empresa privada, ni organización, ni asociación. Simplemente somos absoluta y completamente independientes. Y eso quiero dejarlo claro de entrada, porque normalmente hay ciertos grupos de personas que tienden automáticamente a la falacia dominen, a atacar a las personas, a atacar al mensajero, pero no discuten, no conversan, no debaten sobre el mensaje. ¿Qué es lo que nos importa? La voz propia. Y este programa trata precisamente de eso, de conversar, de debatir sobre los argumentos, sobre las razones, sobre la voz propia. Y hoy, indudablemente, un programa valiosísimo. Valiosísimo porque hoy tenemos al expresidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, quien ya nos saludó. Entonces, el saludo va de nuevo, don Luis Guillermo, muchísimas gracias. También de nuevo agradecerle.
Y decirle que también vamos a estar transmitiendo los comentarios de las personas que están por ahí ya. Elba de la Cruz, Gerardo Rojas, Gina Trejos, Mercedes Contreras, Javier Zúcar, Carlos Figueroa. Hay varios que ya tenemos mensajitos por acá. Entonces los vamos a estar compartiendo. Ahí se pueden leer. Si gustan hacer preguntas también al expresidente Solís, pues genial. Don Luis Guillermo, de una vez con los tacos de frente. ¿Está en riesgo Costa Rica de una dictadura? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, yo quiero pensar que no. Quiero pensar que no. Soy uno de los últimos jefes de Estado de la historia nacional, heredero de una rica tradición democrática, y no quisiera imaginar que mi país, al cual amo, en el cual trabajo, en el cual vivo, a cuya población me debí como mandatario, pueda entrar en una situación de fin de esa democracia. No, creo que ningún costarricense lo querría, ninguno. Ninguna persona puede pensar que sería conveniente y que esta democracia imperfecta, insuficiente, disfuncional, pueda terminar allí. Así es que no, yo creo que no. Giovanni, no le escucho. Nos pasa muy seguido, Luis Guillermo, nos silenciamos y después se nos olvida que nos habíamos silenciado. Ahora sí, lo que yo digo es que fundamentalmente uno tiene la esperanza, ¿verdad? Tiene la ilusión de que no sea así, pero lo que ha venido diciendo el presidente Rodrigo Chávez Robles es alarmante. Yo voy a poner un videito corto, son unos segundos, no se martiricen mucho, pero lo voy a poner corto porque él dio unas declaraciones en San Carlos, en la inauguración de un tanque de agua de estos de acueductos y alcantarillados, una inauguración que por cierto es bastante frecuente, es decir, acueductos y alcantarillados usualmente hace este tipo de inauguraciones. Pero él dijo lo siguiente. Dueño de nada en este país, hay gente que sí se cree dueños. Montones. Tengo 20 años de estar en la Contraloría General de la República y mi opinión es no. Vitalicios. 75 años de la misma Asamblea Legislativa, con pequeños cambios, o 70, nombrando a los mismos magistrados, a la misma sala cuarta, haciendo los mismos cambalaches, como es el tango argentino, y de un momento a otro... Don Luis Guillermo, ¿esto es adrede? ¿Es intencional? ¿O es una demostración de la más profunda ignorancia que un político costarricense haya mostrado? Yo pienso que es deliberado. A mí me parece que las personas que dicen que el presidente está demente, que está loco, que no sabe lo que dice, que es un ignorante, etcétera, no están viendo el subtexto de lo que él propone. Y me parece que hay un diseño que no solamente se está aplicando en Costa Rica, sino que se mira en otras partes del mundo y América Latina. Y ese diseño pasa por desacreditar instituciones, pasa por confrontar a los poderes del Estado, pasa por polarizar a la sociedad, y eso desde un punto de vista histórico es bastante nuevo, no es algo que se esté viendo, especialmente por el uso inteligente, también un poco tenebroso y turbio, de los medios sociales, de los medios de comunicación y de las redes sociales, que le permiten a quienes tienen esas opiniones y están en ese proceso, multiplicar mucho su mensaje y llegarle a sectores que se sienten afectados por una democracia que, como insisto, lo he dicho ya, es imperfecta y que amerita muchos cambios, no su destrucción. Esa es la diferencia entre una posición como la que auspicia al presidente de la República
y la que otros sectores pensamos es la más óptima para el país. Es que él dice que es una dictadura perfecta. Uno puede entender que la imagen está diseñada para un público, claramente, ¿verdad? Ese público que lo vitorea y que le grita ahí, ¿verdad? Que son vitalicios, ¿verdad? Es decir, el personal técnico de la Contraloría General de la República es personal técnico, son funcionarios. Si se lo contratan y le dan una plaza en propiedad, pues obviamente usted va a trabajar ahí hasta que no haya una razón de fuerza mayor, y no son vitalicios, ¿verdad? Es decir, la Contralor o la Contralora sí se eligen y cambian, es decir, las autoridades respectivas. Pero ese discurso de decir que Costa Rica tiene una dictadura es tan tremendamente absurdo, don Luis Guillermo, que uno no concibe, es que uno, es decir, la estupefacción que uno siente, que uno no concibe cómo la gente en Costa Rica, con la educación, con lo que se ha invertido en la educación costarricense, no comprenda que más bien el sistema de pesos y contrapesos, la división de poderes, la legalidad, la institucionalidad de Costa Rica es lo que la hace una democracia firme, sólida y consolidada. ¿Por qué sucede algo así? Bueno, recordemos que no es la primera vez que el presidente o gente cercana al presidente utiliza ese tipo de figuras. La diputada Pilar Cisneros dijo después de o durante el proceso previo a la elección de autoridades locales que el Tribunal Supremo de Elecciones había dado un golpe de estado técnico cuando inhibió la inscripción de partidos porque habían incumplido con la normativa electoral. O sea, esto es un recurso que se está utilizando para desacreditar al sistema político en su conjunto. Y como le digo, yo no tengo ningún problema en que se analicen las falencias de este sistema. Todos lo tienen. Pero lo que sí me parece muy grave es que se pretenda socavar los fundamentos mismos de la constitucionalidad y la institucionalidad democrática del país, utilizando fórmulas que son de efecto, que pueden tener mucha llegada y acogida en ciertos sectores de la población, pero que en el fondo reflejan una intención que va mucho más allá de las palabras que se están emitiendo, y desde ese punto de vista creo que amerita una alerta de parte del país, por supuesto, y una confrontación al presidente con respecto a las cosas que dice, que en el caso de estas últimas declaraciones en San Carlos, tienen un pequeño problema. Él es parte de ese sistema. Él fue electo por esa dictadura perfecta. Sí. Él y sus diputados, y además vive en un país cuyo sistema lo protege, porque son las mismas leyes que los protegen a él, que nos protegieron a otros como presidentes y a nuestros respectivos equipos de gobierno. Entonces, digamos que aquí hay un cortocircuito en el relato del presidente. A mí me llama, sí, bueno, pero es un cortocircuito intencional, usted bien lo dice, ¿verdad? Es deliberado para llegar a un público. Ya eso lo hemos visto hasta aquí con varios politólogos, con Gustavo Adolfo Araya, con don Sergio también, y hemos analizado qué es lo que se busca. Yo quiero saludar precisamente algo que usted acaba de decir, porque es como un eco de lo que decía Elba de la Cruz, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cómo logró el presidente Rodrigo Chávez llegar a ser presidente de Costa Rica hace menos de 3 años? Si aquí hay una dictadura desde hace más de 60, o sea, ¿cómo llegó él, verdad? Está bien. Gerardo Rojas dice, Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, bueno, le dijo todo el nombre, critica las dictaduras, pero él se desespera por ser un dictador. Don Carlos Figueroa dice, ¿será que Chávez se refiere a dictadura ante la poca renovación de los cuadros de liderazgo de las instituciones y algunos grupos políticos? Esto me parece muy interesante, ¿verdad? Es decir, esto que dice don Carlos Figueroa, tal vez podemos volver ahorita, porque sí hay gente que sí siente que ciertas instituciones podrían estar tomadas por mafias o por grupos de interés, no, sobre todo grupos de interés o grupos de presión, incluso cuando se trata de los sindicatos y de sus intereses,
y que el resto de la población se está sintiendo relegada, se está sintiendo desplazada, que no están teniendo las oportunidades que otros sí se apropian de ellas, a veces incluso de manera corrupta. Lo decía precisamente Gustavo Araya el otro día, que decía que es que el sistema nuestro, a pesar de tener todas esas bondades, y como bien lo dice el presidente Luis Guillermo, es perfectible, ¿verdad? Obviamente tiene errores. A pesar de eso, le ha fallado a más de un 20% de la población que está en estado de pobreza, y además que nosotros tenemos una desigualdad notoria, ¿verdad? Que es importante. Entonces, yo quisiera que el presidente se refiriera a eso. ¿Por qué estamos fallando? Si invertimos tanto en lo social, si invertimos tanto en educación, ¿por qué no salimos de esos umbrales de pobreza, de desigualdad, de una situación tan difícil para esa población que se siente desplazada? Usted decía, con el 20% se pasa a segunda ronda en este país, con el 20% de la población, no de los que van a votar, ¿verdad? Sino del padrón electoral. Bueno, pero es ese 20% que está en estado de pobreza, justamente. ¿Hay alguna similitud en ese sentido? Bueno, vamos a empujar la referencia un poquitico más atrás, Giovanni, porque ahora usted decía que el presidente se está dirigiendo a un cierto grupo. Efectivamente, hay un sector, una base social que está bien identificada en las encuestas, que es el corazón duro del apoyo al presidente. Sin embargo, yo quisiera cautelar en cuanto a que el presidente es el presidente de los pobres, el presidente de los desposeídos, el presidente... No, hay un sector de personas con poca educación que están generalmente en zonas urbanas o rurales al margen de los beneficios de la economía y probablemente de los programas estatales que están apoyando al presidente sólidamente. Pero también hay otros grupos que no están en las zonas rurales más abandonadas ni en las zonas urbanas más abandonadas y que están apoyando al presidente y a sus propuestas porque reflejan muy bien los intereses que esos grupos tienen y forman parte, creo yo, de las élites que han estado gobernando en años anteriores y que están muy contentos, por ejemplo, con el rumbo hacia la privatización que el presidente Chávez auspicia. Son grupos que están en partidos como Liberación Nacional o como el Partido Unidad Social Cristiana, que están cogobernando con el presidente en la Asamblea Legislativa, que no tienen problema pensando en que Costa Rica deba abrirse a la exploración y explotación del petróleo, que no tienen ningún problema pensando en que Costa Rica venda uno primero y después todos los bancos del Estado. No tienen ningún problema en que se desmantelen instituciones como el ICE o como otras. Y conste, no soy yo quien vaya a defender aquí la ineptitud de muchas de esas instituciones, como tampoco vengo a defender las causas que algunas veces combate la Contraloría, que también afectó a mi gobierno. O sea, yo en eso podemos hablar y cortar mucha tela, pero lo que sí creo es que no se le puede decir simplemente al presidente Chávez que representa a un sector de la población y no a otros que están ahí junto con él empujando la carreta. Ahora, evidentemente, los problemas que tiene el sistema político costarricense empezaron hace mucho rato, muchas décadas. Y por eso es que se quiebra en algún momento el bipartidismo. Es un reconocimiento claro de la población que no estaba satisfecha con el punto al cual se había llegado después de 70 años de estado de benefactor, que hizo mucho bien a este país. Y en donde yo siempre dije, hay que darle las gracias a la lucidez de Liberación Nacional y de la unidad y también de la izquierda comunista, socialista, que en algún momento vieron la necesidad de empujar el país por un rumbo que no era sencillo y que no dejaba de ser doloroso, especialmente para el Partido Vanguardia Popular, cuyos principales cuadros fueron expulsados del país después de terminada la guerra civil, pero al final construimos una sociedad muy institucionalizada y con unas clases medias en plural de muy diferente tipo que constituyeron lo que Jorge Rovira Mas con mucha claridad, con mucha precisión denominó la sociedad mesocrática costarricense. Bueno, eso nos dio estabilidad durante un rato, pero después empezaron a aparecer los problemas, y los problemas tenían que ver con
corrupción, con el uso de los recursos del Estado para favorecer a intereses privados, tenían que ver en última instancia también con los cambios que se produjeron en los años 90 con la llegada del neoliberalismo, ese fiscalicidio en el que quisieron meternos y del cual pudimos escaparnos un tiempo, pero que después se ha convertido ya en un tema que está para todos los efectos presentándose como dominante en el sistema nacional. Entonces, yo no creo que se le deba echar la culpa al neoliberalismo. Eso es un recurso demasiado manoseado ya. Creo que aquí hay más responsabilidad nuestra que de las imposiciones que vienen de afuera, porque bien que las hemos podido rechazar en algunos momentos. Yo me acuerdo que en el debate sobre si entrábamos o no a la OCDE y en qué términos, en una de las misiones que vino, insistían en que tenían como casi una condición que cerráramos o que modificáramos, que abriéramos completamente el ICE. Y yo me opuse a eso, les dije, no, mire, es que aquí no se puede hacer las cosas de esa manera porque el ICE tiene un espacio que ha logrado consolidar dentro del modelo de desarrollo que ustedes probablemente no entienden, pero el Estado benefactor costarricense ha funcionado bien. Entonces, uno puede plantárseles y no necesariamente generar una ruptura monumental con esos organismos. Entonces, yo sí creo que hay mucha responsabilidad nuestra y una enorme, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la fiscalidad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que probablemente explican esto, Giovanni, que usted señala. ¿Por qué es que ahora la gente está tan brava? Bueno, porque en algún momento se empezaron, como generalmente ocurre cuando hay un bipartidismo casi perfecto como el que teníamos nosotros, empiezan los dos grandes bloques a hacerse favores mutuos. Y ahí es a donde empiezan a desviarse los buenos programas que teníamos. Yo recuerdo que doña Elena Chacón me decía, pocos meses después de haber llegado al gobierno, que más o menos una quinta parte de los recursos que estaban asignándose a los programas sociales llegaban a gente que no los necesitaba. Una quinta parte, 20%. Eso es una barbaridad. Y eso había que buscar cómo pararlo. Y bueno, si se logró o no se logró, podemos discutirlo después, pero a lo que me refiero es que sí hay razón para decir que se necesitan cambios profundos y en algunos casos tratamos de hacerlo. Un ejemplo, convenciones colectivas. Bueno, abusivas absolutamente, que no se justificaban ni se justifican en ningún caso llevarlas hasta ese punto, aunque es un derecho constitucional que tienen los trabajadores de organizarse. ¿El Sinirube nació con usted o fue en el gobierno de Carlos Alvarado? Empezó en el gobierno de doña Laura Chinchilla, pero se mejoró mucho porque había discrepancias y no tenía acceso a todas las bases de datos y había una discusión entre la Caja y el Ministerio y el IMAS y el Ministerio de Trabajo, pero sí con doña Amparo Pacheco se logró poner a funcionar ya durante mi administración. Pero fue una idea muy buena, dicho sea de paso, de la administración Chinchilla. Indudablemente, incluso a mí me hace gracia porque hoy en el gobierno actual lo presumen. Yo el otro día escuché a alguien, no me acuerdo, hablando del Sinirube como si hubiera sido una creación del gobierno de Rodrigo Chávez y me pasmé el susto, ¿verdad? Porque esta gente ya está perdiendo todo es caro, ¿verdad? Es decir, toda vergüenza, porque yo sí recordaba claramente que se había venido construyendo en los gobiernos anteriores, el tema de Pacume, ¿verdad? Cómo lo modificaron y al final está... Eso fue una barbaridad. Sí, eso fue, lo del Pacume fue una barbaridad. Tratar de atribuirse eso. Hacía agua para Guanacaste. Pero eso quedó muy bien explicado también bueno, no sé si le llegaría a la mayor parte de la población, ¿verdad? Pero ese es el asunto, ¿verdad? No está llegando, es decir, cuando se explican las cosas... Don Luis Felipe Arauz y doña Yamilet Astorga lo explicaron muy bien a propósito de la apropiación que hizo el gobierno de ese programa. Y dicho sea de paso, una apropiación para que no llegó a nada más que para paralizarlo, porque ahí no ha habido avances de nada en la lógica que dijeron querían orientar al Pacume. Hay varios ejemplos de apropiación, ¿verdad? Al principio del gobierno se hablaba de vestirse con traje ajeno, esa era la expresión. Pero no nos desviemos de ahí, don Luis Guillermo, porque si comenzáramos a hablar de cada uno de los temas, aquí nos da 3 horas. Yo quisiera referirme a esto porque la mayoría de la gente sigue hablando del bendito cementazo.
Yo sí recuerdo, yo le di mucho seguimiento al tema de las modificaciones que hizo don Welmer Ramos como ministro de Economía, como su ministro de Economía, para abrir el mercado del cemento y combatir el oligopolio que había entre dos empresas, que son Cemex y Holcim, claramente. Pero después vino toda una cadena de situaciones donde uno dice, bueno, aquí hubo un trabajo mediático impresionante. Yo recuerdo que, bueno, tanto el cementazo como la OPAD fueron casi construcciones de ser hoy. Era impresionante, es decir, cada día hacían de una frase, de un pedacito del decreto, por ejemplo, de la OPAD, hacían un enorme escándalo que era replicado en otros medios de la famosísima prensa canalla que don Rodrigo Chávez hoy critica tanto, pero que también fue la prensa que dañó también la credibilidad de los gobiernos anteriores, la misma prensa, la misma. No vamos a hacer variaciones. Pero yo quisiera que don Luis Guillermo se refiriera a sus conclusiones hoy. Sí, perdón, me atraganté. 7 años o 8 años después de lo que sucedió en aquel momento, si tuviéramos que explicarle a un campesino allá de mi pueblo, de San Rafael de Zabalito de Cotobruz, y decirle, vea lo que sucedió con el cementazo en plata blanca, ¿verdad? En lenguaje coloquial para cualquier persona. Lo que sucedió con el cementazo fue esto y esto y esto, con la mayor precisión posible para una persona común. ¿Qué fue? ¿Cómo se lo explicamos, don Luis Guillermo? Mire, eso usted ya lo explicó. Fue la intención del gobierno de construcción y que pensábamos podía, cambiándose el decreto, mejorar las condiciones en que la gente podía tener su casa. Como 20% decían en algún momento. Yo creo que fue bastante menos que eso, pero esa fue la intención. Eso estaba en el plan de gobierno, eso lo impulsó don Welmer. Las acusaciones contra don Welmer quedaron en nada, los tribunales lo exoneraron absolutamente de haber hecho cualquier cosa indebida con el decreto. Yo no estoy en el proceso judicial del cemento, que tiene otra lógica por una posible estafa, una presunta estafa. Eso está en la corriente judicial y se va a aclarar en algún momento. El deber de probidad del presidente de la República fue defendido por la Procuraduría General. Pero expliquemos esa estafa, don Luis Guillermo, perdón. Yo no voy a entrar ahí, Giovanni, por una razón. Primero, porque ya he dado todas las explicaciones del caso y no viene ahora a abonar una explicación más sobre el cemento que no existe para efectos de ningún tipo, excepto para el escándalo, como un tema judicializado, y en el cual, dicho sea de paso, no estoy involucrado. Entonces, me parece que ya se ha explicado suficiente, y como le digo, no hay ninguna, y hemos colaborado ampliamente con todas las autoridades judiciales, como debe hacerlo el gobierno, para aclararlo. Entonces, entrar otra vez en ese debate me parece que no corresponde, y la pura verdad es que no evado el tema. Tengo todavía un caso pendiente que está por resolverse en una audiencia preliminar en el mes de marzo. Eso se conoce públicamente. He estado presente siempre. Estoy aquí en Costa Rica, no estoy en ningún otro lado, como decía la gente que me había ido huyendo. No, aquí estoy. Entonces, más bien querría que avancemos en otros temas que me parecen más relevantes, porque ahí no hay nada. Es que no existe, ese caso no existe. El problema es que normalmente los costarricenses, la gente de a pie de Luis Guillermo, con todo respeto, dice PAC y dice cementazo, dice PAC, dice UPAD, dice PAC, dice hueco fiscal, y es gente que ignora realmente lo que sucedió. Y cuando dicen estafa, sí fue la estafa, fue del PAC, fue del presidente, o fue del ministro, fue del gobierno. No dicen que fue una estafa de un empresario privado. Es decir, esas cosas que a mí me parecen básicas y sencillas, no se le han explicado a la población. Y yo creo que uno de los errores de fondo, que tiene que ver con la pregunta de Adrián Giovanni Cubero precisamente, uno de los errores de fondo que ha tenido el PAC en los gobiernos anteriores es que su comunicación no ha sido clara con la gente sencilla que no entiende estas vicisitudes legales, de institucionalidad, etcétera. Bueno, él dice que murió el PAC. Usted y yo tal vez podamos decir que no está muerto, que todavía tiene un halo de vida, pero
¿Será que Alvarado no supo vender el partido y lo dejó morir? Yo me pregunto, aparte de eso, ¿será que en realidad el partido no se supo defender a sí mismo, dejando claros puntos como el cementazo, como la PAC, como el hueco fiscal, que la gente en redes habla? Yo no sé si usted se mete a redes, me imagino que por salud no, pero nosotros los comunicadores sí. Y es terrible cómo hay una ignorancia gigante sobre cosas tan básicas que no se le han explicado a la gente. El partido Acción Ciudadana no se ha sacudido, no se lo ha explicado a la gente y no ha logrado persuadir a la gente de que estos casos no son como la gente los asocia. La gente dice cementazo y automáticamente piensa en Caja Fisher, en la trocha, es decir, en casos de una corrupción desalmada, donde Luis Guillermo Solís, donde Carlos Alvarado, donde fulanito de tal se fueron forrados en plata, y eso es terrible. Porque yo sé que usted no se robó 5, ¿verdad? Bueno, yo no lo sé, pero yo lo presumo porque sé que usted es una persona que fue mi profesor y que es honesta y tal. Muchas gracias. Pero la gente, vea, ¿cómo creo hacemos? Que es muy, usted, digamos, tiene razón en el sentido de que sería deseable poder haber hecho en su momento un gran despliegue de recursos. Yo estaba en la presidencia, pude haberme defendido, pude haberle dicho a la prensa canalla, pude haber mandado a cerrar CR Hoy, pude haber hecho un montón de cosas que no hice por respeto a mi investidura y por respeto al pueblo de Costa Rica. Hice lo que yo consideré que era necesario y fue que dejar que las instituciones funcionaran. Por supuesto que eso tuvo un costo porque no se le pudo, no se explicó, como dice así, ¿verdad? Pero yo sí creo que digamos que ese momento ya pasó, ¿verdad? Ese momento ya pasó. El daño a lo mejor, cuando se termine toda la discusión, tendremos oportunidad de retomar ese tema, ¿verdad? Igual que estamos haciendo con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto con el tema del Banco de Crédito Agrícola, porque ahí sí eso está judicializado, eso es un tema en el cual yo no puedo referir por razones obvias. Pero ahí estamos absolutamente seguros también que lo que hicimos fue defender el interés de los trabajadores del banco, principalmente de los clientes del banco, de los acreedores del banco, y que ahí no pasó nada. Pero yo no me voy a poner ahora a atacar al Poder Judicial, atacar a los jueces de la República, atacar a la Fiscalía, dejar que hagan su trabajo. Y eso es lo que corresponde. Y si uno es condenado, ¿verdad? Hay recursos legales que se pueden utilizar para apelar estas decisiones. Como le digo, en este caso, ni siquiera estamos todavía en un punto de saber si vamos o no vamos a juicio. Hay una audiencia preliminar. Sí, yo hablaba más en términos de comunicación política. No, comunicación, sí, uno puede ahí encontrar grandes falencias que yo creo que todos reconocemos y que pues sí, han tenido un costo, pero también no es esa la única razón por la cual entramos en barrena, digamos, en las elecciones del 22. Yo he encontrado, no sé, tal vez una docena de razones, que son algunas históricas y algunas de nueva data para el partido, para el PAC. Bueno, está bien, muchísimas gracias. Yo sé que estos temas son densos, y ponen tenso a todo el mundo, y en el Partido Acción Ciudadana lo que yo sí siento es que, por ejemplo, Mauricio AC dice, sucede que lo que pasó con el cementazo no lo comunicaron a la gente y todos se quedaron con la idea de corrupción. Como no tuvo cierre, todavía lo usan para justificar todo lo que hace el Ejecutivo actual. Después, por aquí leí algo parecido, aquí está esto del hueco fiscal que dice Néstor Alfredo Gamboa. Me parece que sí es importante aclarar aún más el tema del hueco fiscal. Entonces yo, Maribel Campos dice, totalmente de acuerdo con Giovanni, el PAC pecó de no defenderse y de no resaltar la gran obra realizada. Yo creo que ojalá se hiciera un llamado fuerte al Partido Acción Ciudadana porque si tiene algo que defender, que lo defienda y buscar la mayor efectividad. Pero usted sabe, Giovanni, que es importante, yo concuerdo que es un tema importante y no creo que sea un tema pesado, es un tema de la realidad nacional, pero también debe decir que sí se comunicó mucho y aún comunicando no fue posible llegarle a toda la gente, quizá porque en aquel momento todavía las redes no se habían desplegado tanto como ahora. Es que ha pasado mucho, tenemos 10 años de haber llegado, cumplimos 10 años de haber llegado al gobierno cuando todavía en el año 14 no había un montón de recursos que ahora se utilizan. Tampoco había el uso de troles en
forma como se han utilizado, como se utilizan ahora, ni de bots, ni todas esas cosas de las cuales yo no sé mucho, pero ustedes los comunicadores sí. Nosotros sí comunicamos mucho y fuimos a los pueblos y trabajamos con la gente. A mí me extraña mucho, por ejemplo, la opinión que oí hace algunos días de un ciudadano en Limón que decía que el PAC no hizo nada en Limón. Bueno, y yo decía, pero ¿cómo no? Pues ahí está la obra hecha, ¿verdad? Desde la canalización de las aguas en Cieneguita hasta los múltiples puentes que hicimos en las zonas indígenas, el acueducto de Cahuita, las aceras que hicimos en la zona norte, en las barras después del huracán, el tratamiento del huracán para moverlo más fácil. En fin, uno podría, la ruta 257 que facilitó la apertura del muelle a pesar de todos los problemas que ha habido con ese muelle de contenedores, ¿verdad? De APM Terminal. Entonces, cuando la gente me dice, es que ustedes no hicieron nada en Limón, yo digo, pero caramba, pero es que sí, no puede ser porque me consta que lo comunicamos, pero probablemente no lo comunicamos tanto como se debió hacer. En fin, ahí hay mucha tela que cortar también. Sí, no. Yo como trabajo en comunicación y soy politólogo, pues a mí el tema de la comunicación política para mí es fundamental. Yo sí percibo que la comunicación no fue efectiva. Sí se comunicó, pero es evidente que no fue efectiva. Alguien planteaba aquí, porque ya tenemos que ir terminando, Luis Guillermo tiene otro compromiso en unos minutos, y entonces a mí me gustaría hacer esto de Elizabeth Rodríguez. En mi criterio, el golpe más fuerte al PAC se lo dio el equipo económico del PUS de Carlos Alvarado, que golpeó de manera directa a la base social histórica del PAC. Obviamente, don Luis Guillermo no va a contestar eso porque es del gobierno de Charlie, ¿verdad? Carlos Alvarado, pero yo sí quiero que analicemos esto desde este punto de vista. La necesidad que tuvo el PAC de aliarse con el Partido Unidad Social Cristiana, incluso con Liberación en algunos temas, sobre todo económicos, también es una causa, es un causal de que el Partido de Acción Ciudadana de que los gobiernos fueran intervenidos por dentro o de alguna manera los gobiernos tuvieran que ceder el sector económico, porque eso es lo que yo siento, no el sector social. Los gobiernos del PAC tuvieron que ceder el sector económico y se tomaron medidas que tal vez fueron más alejadas de la propuesta económica del Partido de Acción Ciudadana. ¿Qué tuvo que ver con esto, don Luis Guillermo? Bueno, mire, ahí hay varias cosas. Primero, que el PAC realizó un congreso ideológico, el tercero, ¿verdad? En donde se emitió un manifiesto en donde se solicita que no se vuelvan a incorporar personas que están vinculadas a otros partidos activamente como tomadores de decisión en gobiernos del PAC. Ese es un reconocimiento de que efectivamente algunas de esas personas que estuvieron en el gabinete o en las instituciones del gobierno de don Carlos Alvarado, fruto de una necesidad de unidad nacional frente a lo que era la inminente victoria de Fabricio Alvarado y el fundamentalismo religioso en el 2018, hicieron en el gobierno, las decisiones que tomaron. Yo tengo la absoluta certidumbre de que la persona que sería más capaz de responder esa pregunta es don Carlos, que fue cómo es que se manejó eso, ¿verdad? Yo no estuve en ese proceso de toma de decisiones, pero también es cierto que para mí lo más grave de esas decisiones es que llevaron a que se rompieran alianzas históricas que tenía el partido con grupos importantes, como por ejemplo las universidades, como por ejemplo los sectores de cooperativismo que habíamos logrado atraer al partido con mucho esfuerzo durante el cuatrienio anterior, y no se sustituyeron esos sectores. De hecho, incluso uno podría pensar porque ahí no es una alianza lo que había, pero sí un entendimiento de defensa del Estado social con el empleo público, ¿verdad? Entonces, claro, esas decisiones afectaron esas alianzas, bueno, no alianzas, porque no eran alianzas, eran entendimientos, digamos, ideológicos que había con respecto a un marco estatal, que dicho sea de paso, algunas de las principales figuras del partido, incluido su fundador, defienden como posiciones históricas que el PAC siempre ha mantenido, que el PAC nunca estuvo de acuerdo con un Estado dispendioso y con una serie de
reivindicaciones que se podían poner como defensa del sector público que no, como no lo eran. Yo, por ejemplo, insistí mucho en que hiciéramos lo más posible para recortar las convenciones colectivas abusivas, ¿verdad? Entonces, también es cierto que el partido tiene ese otro punto de vista que se reflejó perfectamente también en el Congreso, ¿verdad? De todas maneras, vea, doña Nelcy Saborío está diciendo lo correcto. Ahí hay dos sitios web, uno de la administración de quien les habla y otro de la de don Carlos Alvarado, donde se reseñan todas las obras que se hicieron. Y en aquel momento aquello, pensé yo, iba a ser un gran instrumento para utilizar en las campañas políticas del PAC, pero no. Y por supuesto que no es cierto que el gobierno de Chávez haya hecho más en 2 años que el PAC en 8. Eso es otra ficción. Otra imprecisión, para llamarla de alguna manera. Yo digo que serían excelentes novelistas, porque en el campo de la ficción son súper ingeniosos. Es que es increíble, digamos, la capacidad inventiva que tienen para elucubrar unas historias que, bueno, está bien, que no tienen basamento en los hechos, ¿verdad? Don Luis Guillermo, ¿qué pasa? ¿En qué situación? Usted ha estado últimamente muy metido en el Partido de Acción Ciudadana, trabajando, participando. Usted acaba de hablar del Congreso Ciudadano, precisamente. Hay reuniones, lo hemos visto con doña Ana Elena Chacón y otros sectores dentro del PAC participando activamente. Ahora lo vemos más incluso en medios de comunicación, como lo hace ahorita en el programa Entre Líneas de culturacr.net. ¿Qué viene para el PAC? ¿Cómo usted proyecta los siguientes 2 años en esa esperanza que tiene el grupo de recuperarse? Bueno, cuando perdimos en el año 22, yo insistí mucho en el partido de que teníamos que escuchar ese mensaje que había sido contundente y claro de parte del pueblo de Costa Rica y que teníamos que empezar a hacer la tarea ordenadamente para salir del estado en el que nos encontrábamos y llegar al año 26 con una propuesta que esperemos nos dé nuevamente presencia en la vida política nacional. Entonces hicimos varias cosas. Primero nos dedicamos a conseguir los recursos por medio de donaciones para pagar las deudas del partido. Eran deudas que se tenían a propósito de los juicios que el PAC fue declarado culpable por la Procuraduría General de la República. Y eso ya se logró, se han ido pagando puntualmente esas deudas y yo creo que el año entrante, Dios mediante, tendremos ese tema resuelto. Segundo, había que volver otra vez a discutir sobre nuestra propuesta y de eso fue lo que trató el tercer Congreso Ciudadano. 800 personas participamos en ese congreso, de las cuales 150 llegamos a una plenaria que aprobó el manifiesto que está en el sitio web del partido y que yo invito a todos y todas a revisarlo. Ahora estamos en un proceso doble de llevar ese manifiesto por el país y también de empezar a preparar a nuestra pequeña base territorial, que siempre fue pequeña, esto no es nuevo, porque el PAC no tenía una estructura territorial fuerte. Esa es una de las razones por las cuales, dicho sea de paso, estamos en líos. Para hacer lo que sigue después de eso, que es la renovación de estructuras dentro del calendario electoral. Y bueno, en esta última etapa ya de renovación de estructuras y tal, irán apareciendo los nombres de los liderazgos que encabezarán al partido hacia el año 26. Por eso es que yo digo que el PAC no está muerto, el PAC está en una situación delicada, hemos ido saliendo poco a poco y me parece que tenemos la suficiente fuerza y tenemos la experiencia y también las personas que nos pueden dar. En cuidados intensivos con COVID. No, pero yo creo que ya salimos de eso, pero no nos podemos ir a jugar una mejenga, eso ustedes pueden lo Ok, entonces y doña Marjorie Ross, pero déjeme decirle una cosa, doña Marjorie Ross dice algo que es absolutamente cierto, las alianzas no hay que satanizarlas. Aquí hablo a nombre de Luis Guillermo Solís, no hablo a nombre del PAC, conste que no quiero hablar del partido en materia de alianzas, porque eso es un tema partidario y de la estructura fundamental del partido. Yo creo que eso es una opción que hay que explorar y me parece que no se trata tampoco de ver en las alianzas la pomada canaria. Es complicado hacer alianzas en el sistema costarricense que fue creado por el bipartidismo para mantenerse solitos en el poder, pero se ha ido cambiando poco a poco y ahora hay más posibilidades que antes. Pero tiene que haber claridad, tiene que haber voluntad y tiene también que haber coherencia
No se puede simplemente hacer una alianza para sacar a Chávez del poder, como dice alguna gente, porque Costa Rica necesita algo bastante más grande que eso. Necesita lucidez, necesita estrategia, necesita desarrollo. Los politólogos sabemos que una alianza y una coalición son dos cosas distintas, don Luis Guillermo. En efecto. Ok, yo quisiera que escucháramos esto fue una entrevista que le hice yo al diputado Jonathan Acuña, precisamente aquí, en Entre Líneas, y donde el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, dijo lo siguiente, pongamos atención, por favor. Tenemos que abrir las puertas a conversar y a intentar construir una especie de programa mínimo con diversos sectores que estén del centro hacia la izquierda. No necesariamente que sean del FA, no que sean mis mejores amigos ni quien comparta al 100% mis ideas. No. Tenemos que tener capacidad. Creo que hemos tratado de establecer también esa apertura de puertas por nuestro lado, de conversar con personas, por ejemplo, que se ubiquen en el centro y que tengan interés de compartir luchas. Y vieras que nos hemos encontrado con muchas. Creo que es una tarea que la izquierda en este país ha realizado. Hay que recordar bien la historia. La izquierda en este país se sentó con la iglesia y con quien fue electo como un representante de oligarquías, como el doctor Calderón, y establecimos un programa mínimo. Y por las vías democráticas e institucionales se dieron avances gigantescos como el Código de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera, en un periodo de la historia que demostró cuál es la tarea que tiene la izquierda en este país. Nosotros podemos plantearnos de una vez la sobrevivencia, incluso aspirar a ganar unas elecciones por nuestra cuenta, pero los riesgos que enfrenta el país son tan grandes, Joan, que vea que personas tan diversas comenzamos a preocuparnos por los pilares mismos de la democracia, que yo sí creo que una tarea es intentar construir. Me parece muy bien. Yo creo que esa es la actitud, eso es lo correcto. No solamente con partidos, también con movimientos y organizaciones, y sobre la base no de mínimos, no de máximos, porque en los máximos siempre será imposible encontrar unanimidad en sectores tan diferentes, pero esos mínimos tienen que estar muy claros, ¿verdad? ¿Cuáles son y cómo se van a construir? Los intereses comunes, ¿cómo es que se pueden detallar? Porque el problema aquí es más allá de lo legal y lo normativo, que es complicado hacer una alianza y los tiempos y la coalición lo mismo, aunque puede tener menos complicación, en fin, la última experiencia que fue la de la unidad no es replicable en este caso, ¿verdad? Aquello fue un acuerdo político de alto nivel que se construyó en la cúpula. Entonces hay que afinar los detalles. Dicen los anglosajones que el diablo vive en los detalles. Entonces, yo creo que las coaliciones y las alianzas tienen esa dificultad, pero por supuesto que tiene razón el diputado. Es necesario, el diputado Acuña, es necesario avanzar en esas conversaciones. El próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos un programa precisamente sobre este tema que acabamos de comentar con el expresidente Luis Guillermo Solís. Vamos a hablar sobre la posibilidad de alianza o de coalición, como lo dice bien don Luis Guillermo, no solamente entre partidos, sino también entre organizaciones sociales. Eso es un elemento que no siempre se pondera, ¿verdad? Es decir, incluir organizaciones, grupos sociales que tengan también un peso importante en la sociedad democrática de Costa Rica, donde el pueblo somos muchos, donde las personas somos lo que importa, que es el lema de culturacr.net. Quisiera recordarles, agradecerle a don Luis Guillermo haber estado hoy con la comunidad de culturacr.net, con las personas que nos han comentado. Hoy no me dio chance de mencionar todos los nombres: Joaquín Macías, Mercedes Contreras, Alicia Vargas, Gerardo Rojas, a doña Margarita Bolaños, que fue presidenta, ha sido una activista muy emponchada en el Partido de Acción Ciudadana. Gerardo Rojas, a doña Marjorie Ross, esposa precisamente de quien comentábamos al principio, de don Rodolfo Cerdas, que también fue mi profesor. Dos profesores de lujo, don Luis Guillermo y don Rodolfo Cerdas, hágame el favor. Hugo Pineda, también, activista en el campo de la cultura, que nos conocemos muy bien, doña Gladys Elena Rojas, Adrián José Cárdenas y demás. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a la comunidad de culturacr.net. Nosotros
somos independientes y sobrevivimos gracias a ustedes. Así que, por favor, recuerden suscribirse. Los que no han podido, yo lo puedo entender, ¿verdad? No todo, pero son solo 1,000 coloncitos al mes, ¿verdad? Es una suscripción trimestral por 3,000 colones para que ustedes nos apoyen y nosotros brindarle pues los contenidos informativos, los contenidos de debate, los contenidos de investigación y de reflexión que siempre les venimos brindando. Entonces, suscríbase, por favor. Éntrele ahí, nos manda un WhatsApp y nosotros automáticamente le hacemos la suscripción. Con eso es que sobrevivimos. Hay que pagar muchas aplicaciones, sobre todo de seguridad, porque ya hemos recibido ataques. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Hemos tenido que sufrir ataques de hackeo fuertes. Somos un medio que no le gusta mucho a algunos grupos radicales extremistas, porque nosotros tenemos criterio propio, independiente. Y entrevistamos a expresidentes. Gracias a don Luis Guillermo por haber estado con nosotros. Muy amable. Y a todos los que han estado esta noche, faltando 5 para las 7 de la noche, que esté muy bien. Perdón, no le hemos dado un cierre a don Luis Guillermo. Vea, casi me voy yo así, pero de bruces, para hacerle honor a mi seudónimo. Casi me voy de bruces, don Luis Guillermo. No, nada más, muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado y les mando un gran abrazo y tendremos, espero, muchas oportunidades de seguir construyendo una Costa Rica mejor, respetuosa del Estado de Derecho, una Costa Rica transparente, donde se diga la verdad y en donde podamos seguir disfrutando de una historia que, a pesar de sus, yo espero que sean siempre desvíos temporales, ha logrado mantenerse en el cauce de la eficiencia en el tratamiento de la gente en el centro de la política pública. Muchas gracias. A ver si recuperamos la verdad. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien, donde sea que se encuentren. Un abrazo y nos vemos. Perdón, último anuncio. Mañana a las 5 de la tarde con el señor Francisco Ruiz tenemos un programa especial a las 5 de la tarde sobre el tema de Cope Servidores. Él es una de las muchas personas que perdieron su dinero en el asunto de la lamentable quiebra de Cope Servidores, así que él nos va a contar su experiencia, la experiencia de un grupo que está organizado trabajando en esa dirección. Así que mañana a las 5 y el miércoles a las 6. Todavía los invitados están casi confirmados, pero todavía no se los anuncio. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias.